7:14, vamos a nuestra primera entrevista de hoy porque desde ayer la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional tiene 10 días para presentar su informe para el primer debate de la reforma tributaria. La Asamblea tiene como tal hasta el 28 de noviembre para aprobar esta reforma, este proyecto económico urgente enviado por el Ejecutivo. Luego del fracaso de la mega ley, el presidente hizo algunas correcciones, cambios en este proyecto que vamos a ver cómo sale políticamente en la Asamblea Nacional. René Sánchez, abogado, analista tributario, está con nosotros para analizar este tema. Doctor, ¿cómo está? Buenos días, gracias por estar con nosotros. La primera pregunta es, respecto de la primera parte, de la parte tributaria de la mega ley que fracasó, ¿cómo ve la reforma tributaria propuesta ahora por el presidente? Buenos días, gracias por la invitación. En realidad han habido cambios de lo que era el proyecto original. Podemos decir que se han hecho ajustes a este proyecto que se ha presentado la semana anterior, y especialmente en lo que es impuesto al patrimonio. Ya los cambios se advierten en el sentido de que las personas naturales no vamos a estar sujetos por 2 años, sino solo por 1 año, a esta contribución especial y temporal por el patrimonio. Se incrementó la base de cálculo para ver quiénes van a estar obligados al pago de esta contribución. Van a ser quienes tengan un patrimonio de 1 millón para arriba y en sociedad conyugal de 2 millones. Pero en cambio, quienes pagaron los platos rotos son las empresas, las sociedades, quienes van a tener que pagar esta contribución por 2 años. Tanto el 2022 y 2023. A ellas la tarifa también que tenían que pagar del 0,6, del 0,5, 0,6, 0,7, ahora va a ser del 0,8 para aquellas empresas que tengan un patrimonio al 31 de diciembre del 2021 de 5 millones de dólares. Entonces hay algunos cambios, algunos ajustes que podríamos ir comentando. Sí, cuando usted se refiere al tema de las empresas, ya que lo comenta, la expectativa es 467 millones de dólares en el impuesto del 0,8%. Esa es una meta de recaudación que tiene el gobierno dentro de toda la meta de 1.900 que tiene el gobierno en su propuesta integral de reforma tributaria. Es correcto, es correcto. Ahí el tema, y es probable que se llegue a esa cantidad. Los cálculos, las estimaciones en función del número de empresas y de aquellas que llegan a tener un patrimonio superior a 5 millones, es una información que se cruza entre la administración tributaria, la propia superintendencia de compañías, de tal manera que es relativamente confiable la estadística o la información de la proyección de recaudación. Ahí el tema de fondo es si las empresas están en capacidad de liquidez como para pagar el impuesto. Y la ley lo que prevé son facilidades de pago para que se pueda hacer. Recordemos que ya las compañías vienen tributando una contribución especial sobre las ventas realizadas el año 2018. Aquellos que vendieron más de $1 millón en el 2018 han pagado contribución el 2020, 2021. Falta una tercera contribución el 2022. A la contribución del 2022 hay que sumar la contribución del 2022 sobre el patrimonio y otra más para el 2023. Todo esto que se agrega al impuesto a la renta, a la participación laboral, a la contribución a la super, a la patente municipal, al impuesto sobre los activos totales, a la contribución a la seguridad social. Es decir, creemos que sí hay elementos como para que en el seno de la Asamblea, en el análisis, se reconsidere esta situación, y no obstante son necesarios estos ingresos, por lo menos pueda servir tal vez como crédito tributario para siguientes años. Recordemos que estas contribuciones que se van a pagar por personas naturales y para las sociedades no son ni gasto deducible ni crédito tributario para el impuesto de años siguientes. Entonces, una alternativa es solucionar o ayudar a contribuir a solucionar problemas de caja, pero que en los próximos 5 años o 3 años el impuesto o las contribuciones que se paguen puedan servir prorrateadamente como crédito tributario para el impuesto de años siguientes. Eso afectaría menos y daría un respiro, digamos, a la caja fiscal por un lado,
pero también sería una forma de ir recuperando vía crédito tributario futuro los valores que se cancelen. Son las 7:19, estamos hablando con René Sánchez, analizando la reforma tributaria del Ejecutivo. René, buenos días. Y yo quiero preguntarle sobre el tema del patrimonio, porque eso preocupa a muchas personas que quizás podrían tener el patrimonio, pero no tienen la liquidez para pagar un impuesto como tal. Y, por ejemplo, la reforma apunta a que las personas naturales con su patrimonio superior a $1 millón o más de 2 millones en sociedad conyugal tengan que pagar este impuesto al patrimonio, y también tendrían la opción de deducirse hasta $200,000 por su primera vivienda o tierras agrícolas improductivas. Pero, ¿cómo ve esta propuesta? Sobre todo, como le decía, para personas que quizás tienen los bienes, tienen el patrimonio, pero no tienen la liquidez para pagar un impuesto. Y que son 6,000 personas, según el cálculo del gobierno, que tienen más de $500,000. Bueno, ya ha habido una reconsideración por parte del Ejecutivo al enviar el proyecto, porque en la propuesta original, quienes estaban en calidad de sujeto pasivo de esta contribución eran aquellos que tenían patrimonio superior a $500,000, de $500,000 para arriba, y 1 millón en sociedad conyugal. Ahora se ha subido al doble este requisito. Pero efectivamente, como usted dice, van a haber contribuyentes que no tengan la liquidez para hacerlo, para hacer el pago. Y ahí hay una situación pues complicada, digamos, que no es fácil resolver, y los plazos previstos como para facilidades de pago son realmente mínimos. Acá se ha considerado, inclusive para las personas naturales, recordemos que también hay un impuesto a la renta que se ha incrementado, se incrementó la tabla, se incrementó la tarifa hasta el 37%, es decir, los contribuyentes, no solo las sociedades, sino que las personas naturales también van a sentir el peso de toda esta reforma tributaria. Pero volviendo al tema de las personas naturales y de su inquietud, el tema de fondo es que no va a ser tampoco esta contribución ni crédito tributario ni gasto deducible. Y si no se tiene la liquidez, lo que va a haber que hacer es recurrir a las instituciones del sistema financiero, tal vez para hipotecar esos inmuebles o para, en algún caso, venderlos, etcétera, y conseguir la liquidez para pagarlo. El tema es grave, porque las facilidades de pago también son por muy poco tiempo. Ahí yo lo que quería referir es que en otras jurisdicciones la posibilidad de facilidades de pago son de largo plazo. Acá en el proyecto también, en reformas al Código Tributario, lo que es facilidades de pago en términos generales para todos los impuestos se reduce de hasta 4 años que teníamos a 2 años. Pero para esta contribución en particular, la facilidad de pago se reduce solamente a 6 meses, cuando en realidad el fisco podría dar facilidades de pago de hasta 5 años. Es decir, también por ahí podría haber una válvula de flexibilización donde en el derecho comparado tributario de otras jurisdicciones, en los Estados Unidos mismos, que se ha querido comparar estas contribuciones al 37%, que es la tarifa máxima para las personas naturales en Estados Unidos, pues bueno, la facilidad de pago con un plan de pago puede ser por muchos años. Y en la medida de que se prevea una tasa de interés que sea razonable, pues no debería ponerse al contribuyente que me pagas en 180 días y si no, atente a las consecuencias, infracciones de carácter penales, inclusive por incumplimiento tributario, en fin. Es un problema que debe analizarse de fondo, porque efectivamente el tener un patrimonio no quiere decir que se tienen los recursos para pagar una contribución. Bueno, vamos hablando de el impuesto a la renta, esta base progresiva para las personas que ganan a partir de 2.500, si no estoy equivocado, y la mayor carga para quienes ganan más de 5.000 mensuales. Este tema, ¿cuánto va a impactar en la clase media? Porque la discusión inicial fue esa. Aquí se está atacando a la clase media y la clase media va a ser la más afectada en el tema de los impuestos. Sí, porque en realidad la fracción desgravada se está proponiendo que sea $11.310, es decir, muy similar a la que tenemos para el año 2021.
La gran diferencia es que se modifica la tabla progresiva y a menor rango de ingresos se aplica mayor tasa. Anteriormente, para estar sujeto al 35%, había que tener una fracción, habría que tener una base imponible de $114,000 y de ahí un impuesto sobre fracción básica y la tarifa del 35%. Hoy, para estar en el 35% hay que tener una base imponible de $61,000. Entonces, a menor ingreso se va a aplicar mayor tarifa y con $100,000 de base imponible usted va a tener ya una tarifa del 37%. Ahí hay una afectación. Ahora, el tema de quienes tengan ingresos en realidad son de $2,000. ¿Por qué? Porque más de $2,000 ya el tema de los gastos deducibles se reduce a un 10% de lo que puede ser un factor que multiplicado da cerca de $5,000. Entonces el 10% de $5,000 son apenas $500. Antes los gastos deducibles podían ser hasta $14,500. Entonces el problema del impuesto a la renta para las personas naturales es que se ha modificado la tabla, incrementado la tarifa máxima hasta el 37% y modificado la tabla en rangos que a menor valor aplican mayor tarifa. Y por otro lado se modificó el tema de la aplicación de los gastos deducibles, los gastos personales que se vienen aplicando por mucho tiempo y donde las personas naturales se han venido preocupando de obtener la factura tanto de gastos médicos, de vivienda, de vestimenta, etcétera. Eso ha contribuido ciertamente a mayor cultura tributaria, porque ya el propio adquirente pide la factura, porque la factura de la farmacia le sirve para deducir un gasto o para reducir la base imponible del pago del impuesto a la renta. Hoy, si ya no hay esos gastos personales deducibles, a lo mejor se parte de la premisa de que ya hay suficiente cultura tributaria y que ya la gente está acostumbrada a pedir su factura y por eso es que esta se va a seguir entregando, aunque ya no sea necesaria esa factura en toda su magnitud. Antes era $14,500 y ahora realmente solo son hasta deducibles como crédito tributario hasta 7 veces la canasta familiar. La canasta familiar son factores de cálculo que aplica la propuesta de reforma legal. La canasta familiar está en $715, aprox. Hay meses que está en 707, 711, $715, multiplicado por 7 llega a $5,000. Quienes tienen más de 2 fracciones básicas desgravadas, es decir, 22,620, pueden tener como crédito tributario solamente el 10% de eso, $500. Quienes tienen menos o no llegan a los 22,620 pueden aplicar hasta el 20% de esa fracción. Es decir, el 20% son hasta $1,000 de crédito tributario. Bueno, pongamos un ejemplo del impacto de una persona, por ejemplo, que gane $3,000 mensuales. ¿Cuánto pagaba y cuánto va a tener que pagar más ahora? Bueno, ese es un cálculo que lo tendríamos que hacer de acuerdo a la tabla. Más que de memoria no tengo el ejercicio, pero si tenía un ingreso de $3,000 mensuales, habría que ver, esos son 36,000. Supongamos que haya podido deducir todos sus gastos personales. Si hubiera podido deducir todos los gastos personales de 36,000, gastos personales 14, le quedaba a 22. Con $22,000 estaba en un impuesto de fracción básica, $941 y el 15% sobre el exceso. Es decir, pagaban más o menos $1,000. Hoy, con esta nueva tabla, una persona que gana $3,000 ya no va a poder deducir los 14,000. De los 36,000, habrá que aplicar la tabla y va a tener que pagar $2,500 y de ahí un poco más, cerca de $2,800, y solo va a poder
aplicar como gasto deducible $500. Es decir, va a estar aproximadamente más del doble de lo que pagaba con la tabla actual. Más del doble, para ponerlo así en grueso. Aquí tiene Verónica una tabla, la puedes leer. Así es una tabla que ha sacado la Cámara de Comercio y que la publica La Posta. Si tiene un ingreso mensual gravable de 2.000, antes se pagaba $39 de impuesto a la renta, ahora pagaría con esta reforma 307. 2.500, antes pagaba 268 y con la reforma pagaría 1.706. Y lo que usted mencionaba de $3.000, antes pagaba unos $939, hoy con la reforma pagaría 2.825. Ahí está. Ese es el cálculo, es más del doble. Y alguien podría decir ya más cercano al triple. Es un tema tenaz, como decimos. ¿Qué debería cambiar en la Asamblea, por ejemplo, de esta propuesta del gobierno para que deje más o menos tranquilos a todos? Ni le quite mucho al gobierno, ni le ponga mucho a la gente y no les quite capital político a los señores asambleístas. Bueno, yo diría... Es un triunvirato difícil ese que yo le planteo, ¿no? Sí, la verdad es que ya sí. que estamos acostumbrados a hablar de triunviros. Sí, pero hay un principio que rige la política tributaria y tiene que ser la de la proporcionalidad. Y la proporcionalidad y capacidad de pago. La proporcionalidad quiere decir que a mayores ingresos, ¿no, verdad?, tiene que haber mayor impuesto, cierto, pero cuando usted a las personas naturales le triplica prácticamente de un año a otro el impuesto a la renta a pagar por el mismo valor de ingreso, ya eso parece ser desproporcionado. Y ahí yo creo que si bien la política tributaria es parte de la política económica que financia el presupuesto del Estado, tiene que haber un poco más de mesura en ese cálculo. Las personas naturales, recuerden ustedes que muchos, la gran mayoría, el IVA no es crédito tributario. El IVA es gasto directo, es parte del gasto, pero no de un gasto deducible. Entonces, el impuesto del IVA, el impuesto a los consumos especiales también es parte del gasto, no hay crédito tributario por eso. Y la contribución en realidad, si les ponemos hasta 37%, más el IVA que va al gasto, más el ICE que va al gasto, más todos esos impuestos indirectos, hace que la carga tributaria realmente para las personas sea más alta. La recomendación, si usted me pide o me pregunta esto, ¿cuál sería la recomendación? Sería dejar la tabla como está para las personas naturales, teniendo presente esta circunstancia del principio de proporcionalidad de la carga tributaria y teniendo en cuenta que las personas naturales no pueden compensar. Vea, las empresas tienen hasta el 25% de impuesto a la renta, pero el IVA que pagan es crédito tributario. El ICE que cobran lo paga el consumidor final. Entonces, las empresas en ese sentido tienen una mayor racionalidad de la aplicación de la carga tributaria. La persona natural, todos esos impuestos son parte de su gasto. Pero este tema, doctor, presupuesta un ingreso de casi 800 millones. Es decir, si no lo hace, no tiene 800. Es decir, se le cae 40% de su intención de recaudación. Sí, hay otras alternativas, para llegar a esos montos. Hubiera sido deseable, y no es nada fuera del escenario de la tributación internacional, ya comenzar a pensar en un IVA diferenciado. Y creemos que existen productos, bienes y servicios que están todavía con tarifa cero y podrían tener, no el 12%, pero sí podrían tener un IVA más bajo. Y con una diferenciación en la tarifa del IVA, usted puede de una manera más sencilla, menos complicada, igual lo vamos a pagar vía consumo, pero ahí en el impuesto indirecto, entonces a mayor consumo, mayor contribución. El tema de fondo es que para las personas naturales
Y si peor, van a tener que pagar la contribución sobre el patrimonio, aunque sea por una sola vez, más todo esto va a ser realmente gravoso. Yo creo que existen otras alternativas dentro de la tributación. Por ejemplo, no se ha pensado gravar al que más contamina. Para las empresas que más contaminan, no hay ningún impuesto para la contaminación. El impuesto de las botellas plásticas, etcétera, pero eso ha sido de baja recaudación. Pero a la contaminación realmente, a la actividad económica o productiva más contaminante, mayor carga tributaria no hay. A lo que es consumo de lujo propiamente, si usted quiere comprar una televisión de 75 pulgadas, de 80 pulgadas y más, debería poder contribuir con un impuesto adicional, que es realmente el impuesto a lo suntuario, pero no en términos generales gravarle y subirle la tributación a todas las personas naturales que, como usted ha dicho, son de clase media y de clase media, no son los más ricos del país, perdóneme, no son los más ricos del país. Ahora, René, ¿cómo ve estos cambios que quizás podrían resultar positivos? Por ejemplo, bajar el IVA en el sector turístico para los feriados, también que se baje los impuestos a los productos de higiene femenina, entre otras cosas que digamos que podría ser lo positivo de esta reforma. Sí, el tema turístico, sin duda que cualquier esfuerzo que se haga desde el punto de vista oficial o del sector oficial para apuntalar a que se recupere el turismo interno, etcétera, y obviamente el turismo internacional con esta exoneración del IVA para los turistas extranjeros en todo lo que es hotelería, son pasos buenos. Aquí el comentario es que por favor, que no se malentiendan mis comentarios en el sentido de que no todo lo que está en la propuesta de reforma tributaria es malo. Hay algunas propuestas que son convenientes para inclusive la mejor recaudación tributaria. Son convenientes para estimular ciertas actividades económicas que necesitan recuperarse pronto, como el tema del turismo, etcétera. Entonces, no todo es malo. Estamos hablando de ciertas cargas tributarias para las personas naturales, para las empresas inclusive que han venido tributando estas contribuciones temporales. Pero, por ejemplo, el IVA en el sector turístico para el consumo interno de ciertos feriados parece razonable, porque no es que va a bajarse totalmente, eso es para días específicos. El tema, no tengo nada contra estos productos de higiene femenina, y si les bajan el IVA, yo realmente hubiera, como lo dije hace un momento, hubiera pensado en una propuesta de IVA diferenciado y no bajar a cero. Hay otros productos y con el perdón de quienes los fabrican o los producen, pero ya el yogur, queso, ciertos tipos de queso, etcétera, podrían tener, no es canasta básica, podrían tener un IVA diferenciado, ciertos productos, para no hablar, que se analice internamente quiénes son los que más consumen determinados bienes y servicios y tener un IVA diferenciado. El IVA diferenciado podría generar esos 800 millones o podría generar una cantidad similar, de tal forma que a estos otros impuestos, como digo, al consumo suntuario, más la contaminación, etcétera, hay que tratar de ponerle más creatividad también e incorporar normas de tributación internacional moderna que están ahí, que están en el derecho comparado tributario de otros países, de tal forma que creería yo que por ahí podría ser. Desafortunadamente el tema es de tiempos. Vea usted, por ejemplo, me parece razonable que se están eliminando los incentivos tributarios de esas exoneraciones de cero impuesto a la renta por 12 años hasta por 15 años para ciertas actividades productivas de ciertos sectores considerados como prioritarios. Ahora el beneficio va a ser solo 3 puntos porcentuales de la tarifa del impuesto a la renta y máximo 5 puntos porcentuales para aquellos que que firmen convenios de inversión. Los que ya invirtieron, está bien, ellos van a seguir gozando del beneficio por todo el tiempo hasta que se concluya el beneficio a la fecha en que se acogieron a él. Pero
eso también va a dar recaudación. Esas cosas son ajustes que pudieran ser convenientes, pero hacer todo eso y además el tema de las personas naturales, la tarifa del impuesto a la renta, etcétera, parece que pudieran haber otras alternativas. Bueno, vamos a ver qué hace la comisión, qué propone para el primer debate y luego qué hace el pleno y qué sale del segundo debate. Lo cierto es que está en trámite. Vamos a ver qué pasa al final y cómo sale esta reforma tributaria. Gracias por acompañarnos en este análisis de la propuesta del Ejecutivo, esta ley urgente económica.